Listo, dale pues. Entonces, ¿qué es un medio de contraste? ¿Quién dice qué es un medio de contraste? Sustancia que nos ayuda a identificar como el trayecto de una vía. El trayecto, o sea, para ver el trayecto de una vía. Listo. ¿Qué más dice? ¿Qué es un medio de contraste? ¿O qué es el contraste? Comencemos, ¿qué es el contraste? En general, ¿qué es el contraste? Cuando uno dice, uy, mire ese paisaje, qué bonito, el cielo con las montañas, es un contraste. ¿Algo que realza? Espectacular. Que resalta, que... Sí, que resalta, ¿qué más? ¿Qué es el contraste en una foto? Entonces toman su foto y dicen, uy, no, me quedó contrastado. ¿El brillo? No, como el... resolución, definición. Sí, hay algo, pero... Pues resaltar las anomalías que uno intenta estudiar, ¿no? Bueno, lo están enfocando en la parte de salud, listo, y lo otro están enfocando en la parte de imagen, que es el color, ¿verdad? ¿Qué otra? O sea, ¿qué en sí que es el contraste? ¿Qué nos ayuda a diferenciar el contraste? ¿Definir qué? Diferenciar mejor. ¿Diferenciar qué? Estructuras. Estructuras, partes, objetos. Eso es lo que nos permite el contraste, ¿listo? Vale. Entonces miremos el significado de un diccionario cualquiera. Dice diferenciar oposición entre dos elementos, ¿cierto? Cambio de luminosidad, cambio de luminosidad, que eso sí nosotros lo vemos mucho en la imagen, entre las zonas más oscuras o más claras de una imagen, ¿sí? Y en la utilización de tonos marcadamente opuestos unos con otros, ¿sí? Marcadamente opuestos. Entonces, cuando yo pongo, pues ustedes están diferenciando que este borrador, estos son, que hay dos, que son de diferentes tonos, ¿sí? Eso es el contraste. Dale. Ese medio de contraste, ya mirándolo en la parte de salud, pues vemos que es una sustancia que se utiliza para que podamos diferenciar, realzar, acentuar una estructura determinada, un tejido determinado, ¿sí? No solamente tiene que ser vascular, puede ser, se puede realzar el tejido blanco, se puede realzar el laxo, la parte de la grasa, ¿sí? Y de esa manera pues nos permite tener mayor información, ¿vale? Entonces, ya mirándolo en la parte de salud, pues hay una clasificación para esos contrastes. Si tenemos contrastes negativos, ¿sí? Que son los que regularmente son oscuros, o sea, tienden a ser oscuros en la parte de los rayos X, y sería el aire o el gas. Y, dale. Los contrastes positivos, o ya son los que se van a ver, tienden a ser tonos claros o blancos, y regularmente son los que nos proporcionan estructuras de alta absorción, como es el hueso, ¿cierto? Y si utilizamos alguno de ya una sustancia química como tal, pues vamos a encontrar el yodo o el bario, ¿cierto? En la utilización ya de la parte de imágenes. ¿Y estos se dividen en qué? Estos contrastes positivos, pues varitados y yodados. Nosotros vamos a utilizar estos dos tipos de medios de contraste, pero son diferentes a los de rayos X. Cuando hablamos de bario como tal, es para rayos X. Cuando hablamos de sales de bario, es para tomografía. ¿Okay? La diferencia en que está en la concentración. El bario es muy concentrado con respecto a lo que vamos a utilizar en tomografía, que sería una sal. Ya baja esa concentración. ¿Vale? Los varitados, pues vamos a encontrar que son reabsorbibles, ¿cierto? Pues puede sencillamente el tubo digestivo, al estar disueltos en agua, los absorbe el tubo digestivo, los deshidrata y hace que ese medio de contraste se adhiera a las paredes y pues nos permite realzar esas paredes del
tubo digestivo. Devuélvelo un momentito. Entonces, tenemos en estos varitados dos tipos de medios de contraste. Unos que son, en su preparación, quedan muy similares a un batido, ¿cierto? Y que esa composición la podemos dejar o muy espesa o muy líquida. Y esto, pues, nos permite que transite por todo lo que es la parte del me olvidó, el intestino, Sistema digestivo. bueno, el sistema digestivo, pero bueno, el tracto intestinal, y tenemos otro que ya es más líquido, ¿sí? Hay que tener en cuenta estos dos. Ojo con esto. Miren, ¿qué sucede? Como este es más espeso, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una perforación, vamos a explorar una perforación en alguna de las asas intestinales, ¿qué sucedería con este? ¿Qué podría suceder? A ver, analicemos. ¿Qué sucede si algo es muy espeso? En un tubo de agua echamos, digamos, aceite no es que se alcanza, en un porito muy pequeño. ¿Será que logra salir? No logra salir, ¿cierto? Pero el agua sí sale y se puede ver la filtración. Entonces, como es tan viscoso, pues sencillamente no nos puede de pronto proporcionar esa información de que efectivamente hay allí una ruptura, hay un orificio. Y entonces, ¿cuál utilizaríamos? Este, que realmente se habla de hidrosolubles, los dos son hidrosolubles, ¿sí? Pero la diferencia es que este tiende a ser más líquido que este, ¿sí? Y cuando nosotros lo disolvemos queda aún más líquido y si hay una perforación, pues él logra salir y podemos detectar esa perforación. A diferencia de este, entonces tendríamos un falso negativo porque nos está diciendo, no hay perforación, pero sí la hay. Lo que pasa es que no es la sustancia química adecuada para hacer esa investigación de la perforación, mientras que este sí lo va a hacer. ¿Ok? ¿Claro de eso? ¿Y ambos son sulfato de bario? Ambos son sulfatados de bario, pero este tiene un componente diferente, ¿sí? Que no permite. ¿Qué pasa con este? Este se cristaliza y este se solidifica, ¿sí? Por el componente que tiene químico, hace que mantenga más ese tiempo líquido, pero se cristaliza. Este, al tener contacto con los tejidos, con las mucosas, no tiene reacciones prácticamente. Mientras que si este se absorbe y entra a las fascias, hay un porcentaje de reacción, más o menos un 10 a un 20% de reacción. O sea, que pueda que el organismo lo rechace. ¿Ok? Por eso no es el adecuado para una perforación. Nunca. Siempre hay que hacer el otro. ¿Ok? Vale. Bueno, y tenemos pues ya algunos que ya son de manera vascular que se utilizan. Ten en cuenta que estos también se pueden utilizar para la evaluación del tracto gastrointestinal. Se disuelve dependiendo de la concentración. En muchos sitios no compran lo que les mostré en la anterior, las asas como tal, no lo compran. Dejan solamente estos que son de vía endovenosa y lo disuelven en agua y cumplen la misma función. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que como los venden para vía endovenosa, pues no traen la manera de cómo diluirlo para que sea tomado. Haciendo un cálculo, entonces 5 cc de este tipo de medio de contraste que es endovenoso se disuelve en 100 cc de agua y eso les da una concentración adecuada para preparar. ¿Ok? Entonces no dejen de que no tenemos medio de contraste para hacer la preparación. ¿Qué sucede mucho? Que como hay sitios donde tienen que enviar al paciente o al auxiliar a farmacia a que le den el medio de contraste para poderlo preparar, envían a veces el que no es correcto, entonces eso les quita tiempo, ¿sí? Les quita tiempo. Entonces, si es necesario, utilicen este. Este sería otro de los indicados en caso de una perforación. ¿Listo? Si no tienen el que es líquido,
sino el AZK, que es más sólido, entonces sencillamente pueden utilizar este les da la misma información. Pero es que, profe, ese más sólido se utiliza para otro tipo de estudios. Como vías digestivas, o sea, como para la excepción telecomando. es la perforación. Profe, La excepción es la perforación. yo en algún momento de mi vida acudía mucho a la unidad de TC y le preguntaba al paciente que si era alérgico al yodo. ¿Hay pues digamos que en el caso de que no estén los varicados y toda esa vaina y solo haya ayudado y el paciente sea... En la parte de la ingesta, Sí, no hay problema. ¿no? El problema es endovascular. No, porque los medios de contraste, las mucosas absorben. A medida que va absorbiendo, va quitando porcentaje del principio activo de la sustancia química. ¿Sí? La ionización se la quita. Entonces, prácticamente cuando llega ya a lo que es la circulación, llega muy bajo o casi cero. Entonces, por eso no hay problema. ¿Listo? Bueno, ya vamos para ya los inyectados, ya cambia la cuestión. Entonces, ¿por qué utilizamos el medio de contraste yodado? Hay que saber estas cosas, ¿sí? Esto hay que saberlo, porque tiene un número alto de Z53, ¿cierto? En masa, y eso se acerca mucho a lo que es regularmente la masa del resto de tejidos, de nuestra conformación de tejidos. Entonces, cuando esto se inyecta, vamos a encontrar que produce dos efectos que siempre nos están hablando de ellos en rayos X: el fotoeléctrico y el cómputo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando entra ese medio de contraste y causa ese efecto cómputo o el efecto fotoeléctrico? ¿Cómo vamos a nosotros, qué podemos modificar en los valores técnicos para cuando inyectamos el medio de contraste? Y eso lo he nombrado varias veces. ¿Qué bajarían ustedes para evitar la dosis del paciente cuando inyectamos medio de contraste? ¿El qué? No va a ser el miedo. El MA. ¿Cuánto? ¿Sí? Si fuera el fotoeléctrico, sería el kilovoltaje. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces, ¿qué incide realmente, el que absorbe realmente el fotón? Es la modulación del kilovoltaje, y la radiación dispersa es el control. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando ustedes van a hacer algo con medio de contraste, bajan el miliamperaje y el contraste compensa. O sea, no es mejora la imagen, compensa. ¿Listo? Dale. Tenemos unas características fisicoquímicas de estos medios de contraste. Una de ellas es la solubilidad. Entonces, ¿qué pasa con ella? Es la capacidad, ¿sí?, de disolverse una sustancia en otra. ¿A quién tenemos que disolver y en qué lo tenemos que disolver? ¿A quién tendríamos que disolver? ¿Y en qué lo tendríamos que disolver? En la sangre. Claro, ¿dónde lo vamos a inyectar? ¿Ok? Entonces, esa es la manera en que tenemos que tener en cuenta la solubilidad. Ahora vamos a ver cómo, dale, esa solubilidad tiene que ver con qué, con respecto a la hidrofilia. ¿Y qué es la hidrofilia? Es sencillamente una sustancia que absorbe agua en cantidad, ¿sí? Y como absorbe mucha agua, ¿qué puede suceder? Que le robe el agua a nuestras células, ¿sí? Y si eso sucede, pues va a haber una reacción, ¿cierto? Porque si nos roba el agua de nuestras células, pues el organismo inmediatamente reacciona. ¿Ok? Entonces, está hablando en general de los medios de contraste. ¿Sí? Estamos viendo el que se utilizaba en el pasado y el que se utiliza hoy en día. Uno de esos era uno de los grandes factores que en el pasado tenía que ver esa hidrofilia. Nos afectaba muchísimo porque llegaba, robaba el agua como tal, por osmosis, así. El paciente inmediatamente reaccionaba. ¿Listo? Dale. La viscosidad. Entonces, ¿qué marca
que un medio de contraste realce más que otro, realmente es la viscosidad. Y la viscosidad aquí está adherida a la concentración, ¿sí? Entre más concentrado esté el medio de contraste, tenga mayor número de concentración, pues más viscoso es. Dejémoslo ahí. Los que fueron al evento, ¿quiénes fueron al evento? Vanessa, ¿tú viste? Pues, ¿qué dijeron ahí en el medio de contraste? En esta parte de la viscosidad. Pues que el laboratorio que hizo la exposición dijo, ok, la viscosidad ya la estamos manejando. O sea, máxima concentración, máxima viscosidad, ya no. ¿Ok? Ya no es cierto. Máxima concentración y podemos obtener máxima concentración con viscosidades bajas. Eso es lo que están haciendo. Hicieron una modificación de las moléculas para que no sea tan densa, no sea tan viscosa y que la concentración sea muy alta. ¿Sí lo recuerdan? Me encanta que lo recuerden. Entonces, esa parte se modificó. Ese era un gran inconveniente. Ahora, hoy en día podemos utilizar medios de contraste con mucha concentración y baja viscosidad. ¿Cómo cambiamos esa viscosidad? Desde siempre hemos cambiado y hoy en día también se sigue haciendo lo mismo. Entonces la viscosidad la podemos sencillamente bajar de un medio de contraste. ¿Qué sucede con el aceite? Cuando ustedes lo echan en una perolita y van a fritar un huevito así bien chévere y ya tienen la perola caliente. ¿Qué sucede con el aceite? Por lo general intentan unirse todas las moléculas que hacen como un solo. Pero ustedes le hacen así a las parolitas, ¿el aceite hace esto o hace? ¿O no, lo hace lento? ¿Lo hace muy lento? Pero si está ya caliente, más rápido. La calor disminuye el calor disminuye la viscosidad. Eso hacemos en salud. ¿Qué hacemos con el medio de contraste? Lo metemos en unos calentadores especiales a una temperatura determinada. ¿Y cuál es esa temperatura que debería tener para ser inyectado? ¿Cuál se les ocurre? 37 grados. Exactamente. ¿Sí? Porque es la temperatura corporal. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar? De que el agente extraño que va a entrar a nuestro organismo, pues que sea lo más camuflado posible para que el organismo no lo detecte, porque nuestro organismo está siempre listo a defenderse. Entonces, si él ve que entra una sustancia extraña y que está a una temperatura más baja, pues inmediatamente se defiende. ¿Ok? Entonces, por eso, ese medio de contraste se calienta, primero, para que el paciente no lo sienta, y segundo, para que baje la viscosidad. Cuando baja la viscosidad, es más fácil inyectarlo. ¿Sí? O sea, si nosotros inyectamos un medio de contraste sin calentarlos, la presión va a aumentar, ¿cierto? Porque tenemos una viscosidad muy alta, o sea, pues muy denso, y por el catéter pues va a hacer presión. Pero cuando lo calentamos, baja esa viscosidad, pues ya entra más fácil. ¿Ok? Entonces es importante eso. Y pues teniendo en cuenta la concentración, recuérdense que la concentración, si yo les digo, ¿cuál es más viscoso? Un medio de contraste de 300 miligramos mililitro, o uno de 370 miligramos mililitro. ¿Cuál? 370, exacto. Entonces, hoy en día, pues esa es la manera en que ustedes saben cuál es más viscoso. Y vamos a ver otras de las características de osmolaridad y eso con eso que se tiene en cuenta. Y se tiene en cuenta esto, el tamaño de la molécula, ¿cierto? Cuando bajamos esa viscosidad, pues la molécula, ¿qué hace? Con el calor se disminuye el tamaño, por esa razón lo podemos sencillamente manejar. ¿Listo? Listo. ¿Dale? Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es que si tenemos una temperatura alta, pues el medio de contraste va a bajar esa viscosidad y de igual manera la concentración. ¿Sí? La concentración entre más alta sea, más viscoso va a ser. ¿Listo? ¿Y qué es importante? ¿Por qué es importante la concentración?
de un medio de contraste. ¿Nos da mayor qué? Realce, ¿cierto? ¿Y por qué no utilizamos, por ejemplo, en hemodinamia, digámoslo así, pasemos a otra modalidad? ¿Por qué hemodinamia utiliza solo 370 y no utiliza, por ejemplo, lo que utilizamos en tomografía, que serían 300? Hemodinamia, ustedes ven que todo el medio de contraste es 150, 370. ¿Saben qué estudia hemodinamia, no? ¿Qué parte? ¿La parte qué? Vascular. Exactamente. ¿Sí? Entonces ellos necesitan ver permanentemente muy realzado el vaso. Nosotros podemos utilizar medios de contraste de 300 porque necesitamos ver el realce de los órganos, de los tejidos. ¿Sí? Si vamos a hacer un angio, pues ahí sí se recomienda utilizar un medio de contraste de mayor concentración. ¿Sí? Vamos a hacer un angio de aorta, entonces si tengo entre 300 y uno de 350, 370, pues ¿cuál es el que se recomienda utilizar? 350 o 70. ¿Listo? Vale. La osmolaridad es sencillamente, estos dos tienen dos términos que tienden a confundirse. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sí? Es la concentración de una solución en un líquido que proporciona un número de moléculas libres por litro de agua. Esa, ponle cuidado acá. Ahora miremos la otra. Y dale, y ahorita te devuelves. Dale esta. Dale otra, para comparar acá. Osmolaridad. ¿Sí es? Cambia una R. La cantidad de partículas disueltas en un líquido. La osmolaridad refleja la concentración de glucosa, perdón, en el otro por litro de agua por kilogramo, y este solamente el litro de agua. ¿Ok? ¿Por qué es importante diferenciarlos? Porque cuando inyectamos a cierta velocidad, ¿cierto? Podemos evitar una reacción causada por los químicos, la formación de la molécula que se compacta, lo podemos evitar teniendo en cuenta estos dos conceptos, osmolaridad y osmolaridad. Dale, devuélvete ahora sí. Bueno, entonces, devuélvete otro. Lo que les decía, osmolaridad hace referencia, dale, devuélvele, a las moléculas que se encuentran disueltas en kilogramo. Ahora sí, vea acá, al frasquito, dale. Acá nos aparece que 300. ¿Sí? Dice que tienen 300 moléculas allí en esa cantidad de concentración. Y eso es lo que, cuando ustedes van a utilizar el medio de contraste, ¿qué tal los molares? Es que tiene 300 moléculas, ¿sí? Por kilogramo de litro. Entonces tienen que diferenciar esto. Ahora dale. Y ese número, ¿por qué es importante? Porque según si está por encima de esos 300, ¿por qué hablamos de 300 miliosmoles sobre kilogramo? Porque la sangre de nosotros, de los seres humanos, la osmolaridad de la sangre está entre 289.94 milosmoles kilogramo. Sobre ese valor damos estos que están acá. Hiperosmolar, que está por encima de esos 300 osmoles kilogramo, ¿sí? Isoosmolar, ¿sí? Que está igual que muy cercano a lo que es la osmolaridad de la sangre del ser humano, e hiposmolar, que está por debajo de esos 289. ¿Listo? ¿Sí es claro eso? Entonces, es que no he entendido la relación que tiene el agua con la concentración. ¿Con la concentración? Bueno, vamos a entrar a eso. ¿Qué quiere decir? Es cuando se disuelve el medio de contraste. ¿Nosotros en qué somos? Agua. Entonces vas a ver que cuando entra el medio de contraste, ¿sí? Si este medio de contraste es hiperosmolar, ¿el qué va a hacer? Él va a comenzar a robar, porque es hidrofílico, va a comenzar a robar agüita a las células. Entonces esto va
hacer que el paciente sea propenso a una reacción, ¿sí? Mientras que cuando el medio de contraste es isosmolar, o sea, está sobre la osmolaridad de la sangre, pues el medio de contraste va a entrar, no va a comenzar a robar como tal las moléculas. Ya vamos a ver acá precisamente para que veas el este. Y lo que es hipo, pues va a estar por debajo de la concentración, que también puede causar una reacción al medio de contraste, por el medio de contraste, la inyección del medio de contraste. Espérame un momento, ya vamos para allá. Entonces, miren, tenemos una solución, 2 moléculas, y es hipo, ¿sí? ¿Qué puede suceder ahí? Que sencillamente la célula de nuestro organismo les permita la entrada, o sea, la membrana celular le permite la entrada. Isosmolar, que tanto la solución externa como interna está equilibrada, son iguales. E hiper, que está por encima la que está externa a la interna. Entonces, ¿qué puede suceder? Que esta, que está afuera, robe lo que está adentro, ¿ok? Y esta, lo que sucede es que como está la interna es mayor, haga lo contrario, la robe y pues que haya ionización. Ya vamos a mirar eso. ¿Sí? ¿Me confundí más? Bueno, espera un momento, vamos a verlo acá. Entonces, esa cantidad de partículas en la sangre, des en cuenta de que por homeostasis, ¿qué hace el cuerpo? Él trata de equilibrar, ¿sí? Si entra una sustancia química ajena, ¿cierto? Que está robando agüita, pues ¿el qué hace? ¿Qué haría? Hidratamos. ¿Ah? Hidratamos. Produce más agua. ¿Y dónde saca el agua? De los órganos, ¿no? Los órganos de que están conformados Células. de células. Entonces comienza a sacar el agua a las células para compensar, para equilibrarla. ¿Sí? Por eso es que hablamos de agua. ¿Sí? Entonces él trata de que esta cantidad de moléculas sea igual también en la célula. ¿Sí? Y pues él contrarresta, lo va contrarrestando. Lo puede hacer con una serie de anticuerpos que vamos a verlos más adelante. Y si él es muy alta la osmolaridad, él sencillamente reacciona. ¿Y cómo reaccionaría? ¿Cómo podríamos ver una reacción de que el cuerpo dice, me está quitando el agua y yo necesito agua? ¿Cómo lo vemos? Una patología. ¿Cuál sería la patología que genera? Deshidratación. ¿Pero qué hace el cuerpo para contrarrestar la deshidratación? A las células, ¿qué les haría de él? ¿Cómo? No porque el agente químico les está quitando el agua, entonces ¿qué tiene que hacer él? Darle agüita, o sea, quitar y meterle agua a esas células, ¿y eso cómo lo llamamos? Hidratación. Las hidrata mucho, ¿no? Edema. ¿Sí? Las hidrató mucho. Eso es lo que se manifiesta. Entonces, cuando hay esa reacción de que hubo ese desequilibrio, pues ¿qué pasa con el paciente? Comienza a hematizarse, dependiendo de la reacción. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, es cuando ustedes van a escuchar más ese término de fue por la osmolaridad que hizo esa reacción. ¿Listo? Dale. Una es con L y la otra es con R. ¿Listo? Dale. Lali. Entonces, para que se den cuenta aquí qué sucede, miren, qué sucede con esos eritrocitos. Como llega el agente químico, deshidrata ese eritrocito y viene la reacción de la producción, allá saben que ahora, cuando ustedes inyectan el medio de contraste, él entra, hay una parte que se absorbe como tal, pasa al intersticio y otra sigue en la parte vascular, a llegar al punto donde necesitamos que sea realzado. Esa inyección, cuando está en un volumen adecuado, cuando es una osmolaridad adecuada,
la vena se mantiene. Recuerden que las venas son más, sus paredes son más flexibles que lo que es la arteria. Entonces, la vena tiende a dilatarse. Y en la arteria se forza a dilatarse. Eso también puede hacer sencillamente un espasmo vascular, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esa sensación de calor es porque está produciéndose esa dilatación. Y en la mayoría de pacientes, digamos que en un 80% de los pacientes, la mayoría manifiesta calor. Y es un calor localizado o generalizado, o sencillamente segmentado. Yo me inyecté una vez contraste y es segmentado. Me comenzó la cabeza de los pies, así, cha. Así, lo sentí así. Okay, y me llegó después al pecho nada más. Y es una sensación como un calor como el de la plancha. Cuando le ponen ustedes una plancha cerca, que se siente así, así se sentía, un tipo de calor así. ¿Listo? Bueno, entonces, dale. Ese medio de contraste, los eritrocitos, pues los glóbulos rojos están hidratados por la hemoglobina, por el oxígeno que contiene adentro, se deshidratan y tienen esta forma. Y esta forma erizada, el equinocito, pues es la característica de lo que sucedía con el medio de contraste. ¿Ok? Dale. Entonces, hoy en día se comenzó, no hablamos de hoy en día, sino en el pasado se comenzó a trabajar. Trabajábamos solamente con esto, con los medios de contraste de hiperosmolaridad, que era lo que más trabajábamos nosotros. Y se hablaba algo de ionicidad. ¿Sí? Entonces, esos medios de contraste en el pasado era un riesgo terrible. Eso, inyectar al paciente, tenía que firmar el consentimiento informado, explicarle muy bien. Y de 10 pacientes que se inyectaban, 5 hacían reacción. Y de esos 5, 1 podía estar en una reacción severa. Entonces, era muy agresivo ese medio de contraste. Porque sencillamente, como era iónico, él entraba a captar, a coger iones, ¿sí? Y esto, pues, de una vez generaba una reacción. ¿Listo? Y se comenzó a trabajar en eso. Entonces, comenzaron a mirar que esas moléculas podrían ser no iónicas, ¿cierto? Y hiposmolares, o sea, bajar esa ionicidad y aparte de todo, pues, que fuera la osmolaridad también baja. Dale. Allí aparecen, pues, estaban los medios de contraste únicamente iónicos, los no iónicos. Los no iónicos, pues ya cambia como tal las radicales, ¿sí? Este radical que se encontraba aquí, que regularmente era un ácido, pues lo modifican y pues ya esas reacciones comenzaron a disminuir. Y se comienzan a implementar, o sea, lo chistoso es que aquí en Colombia eso se comenzó a implementar más o menos como en los años, en los 80s, y en ciertas instituciones, y había que pagar más dinero, ¿sí? O sea, eso era un privilegio, ¿no? El que le inyectaran un medicamento seguro era un privilegio, lo contrario, de malas. Si no tienes la plata, arriésguese. ¿Listo? Y había muertes por inyectar medio de contraste, ¿sí? En el pasado, en el 93, un paciente que yo estaba teniendo falleció por una inyección de medio de contraste, para que se den cuenta que eso no era, sucedía seguido. Entonces había que tener mucho cuidado a la inyección. ¿Listo? Entonces cuando aparecen estos iónicos, pues miren que las reacciones bajan, ¿cierto? Que la seguridad aumenta y que la tolerancia, sobre todo cardíaca, es excelente. ¿Listo? Y la incidencia de acontecimientos adversos bajó. ¿Listo? ¿Dale? Entonces, teniendo en cuenta la clasificación por estructura molecular, pues ya aparece lo que es dos clasificaciones, la dímero y la monómero. ¿Qué es dímero? Que tenemos solamente una molécula que es el benceno
y que en esta molécula hay una modificación en nuestros radicales, que es el iodobenzoicol, y ese era lo que prácticamente en el pasado se utilizaba en su mayoría y era muy agresivo este compuesto. Esta sustancia pues era muy agresiva. Vamos con, eso era el monómero. El dímero, ¿vale? Bueno, tener en cuenta, bueno, ya en la otra imagen lo mismo. Entonces en ese monómero que estaba hablando y que les iba a decir, era que ese radical, habían 3 que eran yodo y los otros se utilizaba compuestos que ayudaran a hidratar al paciente, sustancias químicas que ayudaran a hidratar al paciente, moléculas que ayudaran a hidratar al paciente y que no causaran, o sea, que fuera una antígeno, una antialérgico, digámoslo así, que evitaran reacciones, pero aún así seguían existiendo reacciones. ¿Vale? Ese dímero aparece lo que es la conformación, la estructura molecular de 2, el dímero, 2 anillos de benceno compuestos. Entonces, ¿qué ayudaba a esto? A que aumentaba la concentración, ¿cierto? Miren, tenemos ya no 3, sino tenemos 6 radicales de yodo, y adicional a eso habían cambiado ese carboxilo, lo cambiaron para que sencillamente bajara esa reacción. Y en los radicales que no eran yodos, se colocaron otro tipo de sustancias también para aliviar lo que era la deshidratación y la reacción al medio de contraste. ¿Vale? Los monómeros no iónicos son, se trataba de tener 2 moléculas de benceno, era muy costoso, ¿sí? Entonces se trataba de bajar ese costo para que pudiera ser utilizado por todas las instituciones, en todos los pacientes, y se modifica y se deja nuevamente un solo anillo de benceno, ¿cierto? Y dejando un carboxilo diferente con los 3 radicales siempre allí. Modificado ya esta molécula, estos monómeros no iónicos comenzaron a ser muy utilizados en la parte de radiología. Ya era más seguro, las reacciones bajaron prácticamente en un 80%, ya uno podía inyectar y era muy raro que se llegase un paciente a hacer alergia. ¿Vale? Profe, ¿cuál es la diferencia entre el iónico y el no iónico La carga. Que realmente cuando hablamos de no iónico estamos hablando de que no tienen carga, ¿sí? El iónico tiene carga y entra a robar electrones, a hacer ionización, mientras que el no iónico no tiene carga, ¿sí? Lo neutralizaron, entonces no ioniza. Cuando entra al organismo no ioniza, no comienza a robar los electrones. Y viene esto, los dímeros no iónicos, ¿sí? La gran novedad, ¿sí? El más seguro de todos, el isosmolar, o sea, entra al organismo y el organismo ni lo reconoce, ¿sí? Se puede inyectar intratecal, bueno, se puede endovenoso, intraarterial e intratecal. Los otros no se pueden inyectar intratecal, o sea, no se pueden ir por el sistema nervioso porque la barrera hematocefálica no lo permite. ¿Por qué? Porque se protege de sustancias químicas la barrera hematocefálica. Este sí se puede inyectar de manera intratecal. Entonces, en los procedimientos que era para evaluar todo lo que era el sistema nervioso como tal, en la parte invasiva, o sea, invadir el sistema nervioso, que es, por ejemplo, las mielografías, se realizaba se realiza con este medio de contraste. ¿Y para quién más se utiliza este tipo de medio de contraste? ¿A quién se les ocurre? ¿A quién?
Ah, cierto que mañana vamos a hacer el quiz, ¿no? Listo. Aquí se les ocurre que se debería utilizar o se utiliza. Donde hay la institución que realmente tiene claro la seguridad, lo hace siempre. ¿Con quién? ¿Con qué tipo de paciente utilizaría este medio de contraste? Con los niños. Con los niños. Los neonatos. Niños menores de 3 años, 4 años, inyectan esto. Lo más seguro, no le va a pasar nada al niño, no lo va a sentir. Cuando se inyecta el medio de contraste se siente como una presión. Entonces, eso es sencillamente, digamos que el mejor, el más seguro de todos los medios de contraste. Pero las instituciones no lo utilizan en todos los casos, solamente utilizan en estudios que sean intratecales o en niños, bebés, neonaticos y que estén por ahí hasta de 3 años, ¿listo? O sea que, digamos que para que ustedes sepan, cuando van a hacer un procedimiento que le diga vamos a hacer una cistanografía, obligatorio tiene que ser este tipo de medio de contraste, ¿cierto? Dímero no iónico y osmolar, obligatorio. Y lo dice el medicamento, ustedes lo sacan y dice ahí muy clarito. Entonces, ¿cuál sería el isosmolar? ¿De qué concentración sería el isosmolar? De 300, exactamente. Ustedes ven, 300, listo, ya ese es el isosmolar. Y cuando pongan el frasco ahí dice dímero no iónico, él lo dice clarito ahí, dímero no iónico. Entonces dice, ok, este es el que me sirve para ese procedimiento. Voy a inyectar un bebecito, entonces favorito un dímero no iónico y isosmolar. ¿Ok? Vale. Los tipos de administración. Entonces, ¿qué tenemos? Pues el oral, que se utiliza para valorar el tracto gastrointestinal, sea en tomografía, sea en rayos X, ¿sí? Tenemos el endovascular, la parte venosa, ¿sí? Es ya canalizar una vena. Tenemos el rectal, ese puede ser el mismo, puede ser tanto el endovenoso como el oral, se puede inyectar vía rectal, no hay problema, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza? Cuando hay una colostomía y van a cerrarla, entonces tenemos que valorar tanto la parte superior como inferior, ¿listo? O sea, si hay comunicación, no hay nada que esté permeable, esa parte distal y la proximal, ¿listo? Entonces es necesario colocar un enemita en el recto cuando vamos a hacer esa valoración de esa colostomía, cuando el paciente presenta una masa a nivel del descendente, que no podemos valorar el sigmoide ni el recto como tal, entonces se coloca un enema de medio de contraste para proporcionar la información. Lo tenemos vía vaginal, esta pues se utiliza más en rayos X para valorar lo que es el aparato reproductor de la mujer, la histerosalpingografía. En tomografía no se utiliza como tal ya. En el pasado se mojaba un algodoncito y se introducía dentro de la vagina de la mujer, especialmente cuando había patologías a nivel de la vagina, bueno, ¿sí? Del cuello uterino se colocaba esto, ya no es necesario. Y pues la vía articular, que sí se sigue utilizando, que son las artroscopias, la artrografía, pero según la modalidad, artroresonancia, artrotromografía, ¿cierto? Entonces se inyecta el medio de contraste para ver cómo está esa articulación, y la intratecal, que era la que les estaba comentando, para hacer lo que ya sea mielografías, cisternografías, ¿listo? Sí, ese intratecal es necesario. El líquido de contraste tiene una cantidad determinada en nuestro cuerpo, ¿cierto? Si nosotros agregamos, ese espacio es perfecto, o sea, si nosotros modificamos, no se puede modificar ese espacio con otro tipo de líquido, con otra estructura, o sea, una masa, lo que sea, no se puede, porque eso causa hipertensión. Hipertensión en ese caso podríamos ocasionarlo tanto en la espina como en el cerebro.
¿sí? Agregamos un medio de contraste sin haber sacado líquido cefalorraquídeo, pues vamos a causar hipertensión endocraniana y aparte de todo medular. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el médico? Va a inyectar, va a hacer una cistografía, va a inyectar 10 cc de medio de contraste, no eso es mucho, 5 cc de medio de contraste, saca 6 cc de medio de contraste e inyecta esos 5. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para evitar eso. Bueno, ¿dale? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el medio de contraste en la inyección? Entonces, sencillamente podemos encontrar que hay lesiones que no la absorben, otras que sí lo absorben a manera periférica y otras que lo absorben en todo lo que es su centro y periférico, ¿cierto? De esa manera podemos discriminar el tipo de lesión, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que hay unas fases, unos tiempos en que se puede hacer esa inyección para poder llegar a esto, ¿vale? La administración, hay que tener en cuenta el catéter para poder administrar. Entonces, se hablan acá de diferentes, los más utilizados, ¿cuál es? El 18, ¿cierto? Que es cuando vamos a hacer un procedimiento de angios, es obligatorio tener un catéter 18. ¿Listo? Obligatorio. 20. El 20 es que regularmente el paciente lo canalizan en cualquier institución. Cuando llega a su hospitalización, le colocan un 20. ¿Listo? Y se puede hacer las inyecciones cuando no necesitan un flujo muy alto, ¿sí? No necesitan una inyección que vaya muy rápido, sino que sea moderada. Se puede utilizar el 20. ¿Listo? 18 para flujos muy rápidos. 20 moderada. Y el 22 o 24, que es el que regularmente le colocan a los niños, a los bebés y a las personas que tienen difícil acceso. Con esto no se puede inyectar realmente medio de contraste a una velocidad muy alta. Entonces, un bebé, ¿qué sucede? Regularmente pues se utiliza ese isosmolar, que no es viscoso y pues entra más rápido. Pero si el bebé es de 5 años, de 6 años, un niño de 6 años, le colocan un 22, pues la inyección va a ser más lenta de lo que es. Por eso ustedes cuando veían ahí en el protocolo decía de 1 a 1,5, porque ustedes le colocan 2 o 2,5, el catéter se puede florear. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Miren, cuando ustedes cogen el catéter, la información, todos los dispositivos médicos tienen su información en el respaldo. Siempre en el empaque está la información. Dice cuánto resiste de presión. Miren, ahí está. Entonces, dice, si yo voy a inyectar con un catéter 22, máximo puedo inyectar a 2 mililitros segundo, máximo. ¿Sí? De ahí para arriba es un riesgo. Si es un 20, a 4 mililitros segundo. De ahí para arriba, un riesgo. Y si es un 18, 7 mililitros segundo. ¿Okay? Pero esto hay cambios en la inyección que son visibles cuando los podemos ver. Si nosotros inyectamos a 7 mililitros segundo, vamos a obtener una mayor compactación, se compacta el bolo del medio de contraste y vamos a tener mayor realce, que a diferencia que lo tenemos a 4 mililitros segundo. En 4 mililitros segundo le damos más tiempo a que, ¿qué sucede? Se disuelva. Exactamente. Teniendo en cuenta las propiedades que ya hemos visto, ahora comencemos a analizar qué es lo que sucede. ¿Y qué pasa con 2? Pues que decir más que se va a disolver, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta la velocidad de la sangre, es 2 kilómetros por hora. Si lo pasamos a minutos, a minutos, serían 3.333 metros minuto, ¿sí? Esa sería la velocidad de la sangre. Si lo pasamos a segundos, estaremos hablando de 0.5 centímetros segundo.
tenemos que tener en cuenta esto, que está a 4 mililitros segundo para poder hacer la inyección. Lo ideal, aquí prácticamente iría casi a la misma velocidad de la sangre. ¿Sí se dan cuenta? Entonces que acá ya un poco más rápido y acá mucho más rápido. Como va más rápido, pues se compacta. Estamos teniendo un bolo que podemos seguir a lo largo de toda la arteria o la vena que queramos explorar. ¿Es claro eso? ¿Sí? Entonces, un angio en ningún momento, dale, que te devolviste, no lo... Mira, este tema de las personas que han trabajado en tomografía, algunos que son auxiliares o que trabajan en transcripción o secretarias y ya manejan el concepto, me dicen, pero es que yo trabajo en tal lado y lo hacen con 20. Y tenía compañeros que decían, yo lo hago con 20 y nunca me ha pasado nada. Ok, perfecto, es cierto. Puede que nunca me haya pasado, pero entonces cuando iba a mirar los valores que utilizaban, pues no llegaban sino a 4 o a 5. Pero cuando llegaban a 5 mililitros segundos, ¿qué sucedía? El inyector está programado con una presión, ¿sí? Entonces, cuando él llega a un punto donde siente que hay mucha presión, él se detiene. Porque lo que dice es, se está extravasando el medio de contraste, y está haciendo presión, entonces, por seguridad, se detiene. Y si se detiene, ¿qué tiene que hacer? Volver a inyectar, otra vez, ¿cierto? Y volver a irradiar. Entonces, por esa es la razón. Pero hacer un angio con 4 les va a aparecer 4, listo, les sale 4. Pero ¿será que con 4 nos llega a cuál es el valor que tiene que tener un angio ideal? Para que digan que está bien hecho, ¿cuál es el valor? ¿En unidad de Hounsfield? ¿Cuánto? 150. Un poquito más. ¿200 qué? 250. Cuando llegan y le hacen la medida de ese 250 es porque fue inyectado con un 18 y se lo aseguro que no lo hizo con 4. Está sobre 5 o 5.5. Está inyectado. ¿Sí? Entonces esa es la manera en que sabe el radiólogo que llegó a la máxima concentración. ¿Claros ahí en esto? En lo de los catéteres. ¿En los qué? En lo de los catéteres. Eso es un tema que tiene que tener muy claro porque es que O sea que en sí no son los 7 mililitros por segundo, sino son 5.5. Lo que pasa es que ya les voy a explicar qué sucede cuando ustedes utilizan 7. Bueno, hagámoslo una vez. ¿Qué sucede cuando utilizan 7 mililitros segundo? Lo compactaron. Va rápido. Y lo cogen en una fase completamente arterial y no le da tiempo a la venosa. Entonces, ¿cómo creen que va a quedar la imagen? Realce no contaminado. O sea, les queda bonito. En pocas palabras, hay que decir, ¡ush! ¡Qué bonito! Sí, es eso. Entonces, es lo que creo que ahorita vamos a comenzar a ver cómo tienen que utilizar esto para que sus estudios les quede bien chéveres. Esta parte de la inyección. Profe, y una pregunta, cuando es así, el contraste no ocultaría ciertas anomalías en el neovascular. No. La realzaría más. La realza, no, resulta que como no le da tiempo a absorberse, por ejemplo un trombo, no le da tiempo, entonces ¿qué sucede? Como a la mayor concentración y no le dio tiempo de absorberse, si paso por acá, ¿qué me va a mostrar? El trombo. Entonces yo lo muestro a 4, va lento, se disolvió la sangre y todo el trombo tiende también a absorber, pues no va a ser tan evidente. ¿Sí? Una aclaración. Es que en la clase de Angiotac nos dijo que era de 150 200 que tenía que correr el rollo. No se me confunda. Una cosa es la posición del ROI para que inicie el barrido. Otra cosa es la verificación de que un angio quedó bien hecho.
¿cierto? Habíamos hablado. Un angio bien hecho tiene que dar ¿cuántas unidades, Juanfe? 250. 250. Y si vamos a hacer la verificación para que detecte y inicie el barrido, estaría entre, les dije incluso 80 unidades Config y 150 se utiliza. 80 cuando es para que no se va a contaminar y toda esa cuestión, y ya vamos a entrar en ese tema ahorita en foro, ¿listo? Pero cuando los médicos lo que hacen es verificar si el estudio está bien realizado, lo colocan en el vaso que necesitan realmente verificar, está en 250, que está bien hecho. ¿Listo? Bueno, dale pues. ¿Dónde no podemos inyectar? ¿Dónde no se puede canalizar? ¿A quiénes no podemos canalizar en ciertos sitios? Cuando tenemos un paciente con un problema linfático. Linfedema, ¿Sí? Pero depende de la extremidad. Puede que una esté completamente comprometida y la otra no. Entonces en la que no está comprometida. Donde el sitio de estar libre, tanto de quemaduras, infecciones o cualquier tipo de lesión que tenga la piel. Entonces hay que evitarlo. Por ejemplo, este paciente que tiene una flebitis, pues no se debe inyectar allí, ¿cierto? ¿Para qué? Porque si llega a suceder un evento, no sabemos si esto fue, ¿cómo le demostramos al médico que esto sucedió antes de la inyección? ¿Sí? Entonces no se debe hacer. ¿Ok? Tampoco se puede inyectar a las mujeres o a a las mujeres que les han hecho vaciamiento cuando es una mastectomía, porque es prohibido, pueden dañar completamente la circulación de ese miembro. Entonces es el opuesto. Ya, tiene vaciamiento en las dos. ¿Qué hacemos? Las piernas no es indicado porque puede causar, por moderno, trombos. Entonces, yugular. Y en los pies. En los pies, por eso te digo, no es indicado. Algunos dicen, inyectémoslo en los pies, pero eso ya es bajo el médico. El médico es el que toma la decisión. ¿Listo? O sea, realmente la canalización como tal la hace la enfermera. Nosotros legalmente no tenemos potestad para inyectar, para canalizar. Entonces usted lee la ley, dice muy claramente que el auxiliar o la enfermera, que es la persona capacitada, el tecnólogo lo sabe y puede que inyecte mucho mejor que la enfermera, que canalice mucho mejor, pero en caso de un evento adverso, lo primero que viene y le dicen es, ¿por qué lo hizo usted? Bueno, entonces no se debe. Bueno, no se debe. Acuérdense que acá lo que les digo es, no se debe. Que muchos me dicen, pero es que yo lo hago allá. Bueno, hágalo. ¿Sí? ¿Qué es que yo allá lo hago con 20? Hágalo. Yo acá les digo lo que no se debe para evitar ciertas circunstancias. ¿Qué me ibas a decir? ¿No? Bueno, entonces, características farmacológicas de los medios de contraste. Acá vienen las preguntas. Esto es a lo que va a suceder en la vida laboral, allá cuando ustedes estén desempeñándose. ¿Por dónde? ¿Cuánto se dura la vida media del medio de contraste? O sea, ¿cuánto va a estar realizándonos o va a estar en el torrente sanguíneo ese medio de contraste? Entonces, realce como tal de 2 a 4 horas. Se puede evidenciar. ¿Sí? Que lo miremos y... No, pero no veo nada. Pero ahí está. O sea, van a ver que la parte de la vascular, las unidades Config cambian porque tiende a ser un poco más hiperdenso que isodenso. Entonces ustedes ven la diferencia en las imágenes. ¿Cuánto tiempo se eliminan? 24 horas después se eliminan el 100%, pero miren que de 2 a 4 horas se eliminan un 75%. Muy rápido la eliminación. ¿Sí? Sí, mira, los que estuvieron en la conferencia, que después yo me acerqué a hablar con el expositor, ¿se metabolizan en dónde? A nivel renal, ¿cierto? Los iodados, a diferente de la hemoglobina, del
el gadolinio, perdón. El gadolinio se absorbe ¿en dónde? En la hepática. ¿Sí? Pero resulta que documentado, y cuando ustedes leen el folleto, porque el folleto del médico trae todos los medicamentos, trae su folletico, no recuerdo el nombre que le dan a ese folleto, dice muy, ¿cómo? El inserto. El inserto, eso. El inserto lo dice muy claramente, dice, se elimina en un 95 a 97% vía renal. Y un porcentaje de 3-4% pueda que se elimina vía hepática o biliar. Biliar, es biliar realmente, ¿sí? Y entonces cuando se elimina por vía, excreción varicante. Y cariante, perdón, cariante. ¿Listo? Entonces yo me acerqué, le dije eso, le dije, luego ya no se están eliminando, me dijo, no, pero es que es muy poco y es realmente no en todos, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede cuando está este paciente, que es el 3% de los que inyectamos, nos aparece la imagen? ¿Cómo veríamos la imagen? ¿Qué realzaría? La viabilidad. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Si lo inyecté vía endovenosa, ¿y por qué se me está viendo la vía biliar? Que es muy raro. ¿Qué es eso? ¿Ok? Entonces, yo me enseño mucho de esas cosas. Profesor, teniendo en cuenta los diferentes contrastes, varía el porcentaje de eliminación. Lo que varía es el paciente, realmente. No todos hacen eliminación por esta vía, ¿sí? Recuerden que es muy bajito el porcentaje, ¿sí? Prácticamente un 3%. Pero hay que traerlo. Yo sí lo menciono, ¿por qué? Porque es que en una ocasión sí se me realzó la vía biliar. A mí se me apareció un paciente de esos, que me realzó la vía biliar, entonces muy raro, nunca lo había visto. Y fuimos y miramos el radiólogo, incluso tampoco lo sabía. Después de que investigó a los días, me dijo el radiólogo, mira, Vina, ¿qué era eso? Es que estaba eliminando por la vía biliar. Ah, bueno, qué chévere, nunca lo había visto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo les digo. O sea, yo me enseño mucho esa parte, si a mí me dicen, es el 98% seguro, hay un 2% de que no. Entonces, para mí, no es totalmente seguro y yo prefiero estar ceñido, ¿ok? En lo personal. Bueno, se debe realizar estudios con medio de contraste por vía endovenosa en pacientes que estén medicados con metformina. Eso más que una pregunta, es que me acuerdo que lo cambié. ¿Se puede? ¿Metformina? Sí, se puede, ¿no? Claro. ¿Por qué no podría? ¿Cuál sería el caso donde no se puede inyectar el medio de contraste estando el paciente con metformina? ¿En qué? Sí, podría tener falla renal el paciente, pero ¿cuál sería el momento en que no se puede inyectar? Si señor, ¿está tomando metformina? Sí, señor. ¿Cuál es la pregunta que sigue ahí? ¿Suspendió la metformina? Ah, sí se acordaban, ¿no? ¿Suspendió la metformina hace cuánto? 24 horas. Lo puedo inyectar. ¿Listo? No la suspendí. No, entonces no lo puedo inyectar. Profe, pero también comentaba que si el paciente la suspende 12 horas antes, se hace el estudio y luego 12 horas después no se toma un medicamento, también funciona de manera. La modificación, pero lo que te digo, ¿eso lo escuchaste en donde? ¿Allá en la conferencia? No, 12 horas no. 24, 48. 24, 48. ¿Sí? Porque no, hasta el momento no. No digas que yo me enseño mucho los documentos. Entonces lo que está escrito, escrito está. ¿Listo? Así me diga el conferencista ya, mírelo. Póngalo legal y ahí sí les creo. Porque es que en caso de cualquier cosa, lo que vale es lo que está escrito. ¿Listo? Entonces, señor.
¿Y por la composición del medio de contraste no tiene ninguna afectación en la tiroides? Sí tiene afectación en los pacientes que tengan afectación en ella. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver en el concepto. ¿Qué sucede? Si el paciente sufre como tal de hipertiroidismo, hay una afectación, hay un riesgo más o menos del 30-40% de que pueda incrementar esto. ¿Sí? O sea, lo habla el documento como tal. Yo les compartí a ustedes el consenso, ¿cierto, Sofía? ¿Cierto? Sí. Ahí están todas las preguntas para que las miren. Entonces, ¿qué sucede con el medio de contraste? ¿Se puede inyectar? Sí, se puede inyectar. Se puede inyectar. ¿A quiénes no podemos inyectar cuando la tiroides esté mal? Y efectivamente no tiene que hacerse de un TAC. No se puede inyectar a aquellos que tengan CA de tiroides y que estén en tratamiento con radiofármacos. ¿Sí? Y ahí hablaron del 131. Si está paciente, hay que esperar 6 meses para poder hacer la tomografía. De lo contrario, no. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Pero sí, claro, hay afectación. Y vamos a verlo ahorita con los bebés. Ya vamos a ver los bebés. Vale. Profe, y en estos tiempos en los que yo pues, asistía mucho ahí, porque los pacientes los nefroprotegen para los medios de contraste. Ya vamos a mirar porque es que la nefroprotección depende de la tasa de filtración glomerular. Ya vamos a ver allá. ¿Listo? Entonces, acá viene la nefropatía inducida por medios de contraste. Estos lo saqué, lo modifiqué con el consenso. O sea, saqué el trocito del consenso y lo pegué acá para que quede como evidencia del documento. Entonces dice, dentro de las 48 a 72 horas posteriores a la inyección de medio de contraste, se ha demostrado que la creatinina sérica se incrementa en un 25 a 50%. ¿Qué quiere decir? Que el riñón va a trabajar en ese lapso de tiempo mucho más de lo que trabaja normalmente. ¿Sí? Entonces, si hacemos un estudio a las 24 horas, a las 36, a las 48, a las 66, ¿cuánto el riñón llegaría a trabajar? 50%. Si estaba trabajando, podría incrementar, llegar hasta un 100%. De lo Sí, porque que... incrementa Entonces, por eso no se pueden hacer estudios antes de 72 horas. con medio de contraste yodado. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuánto tiene que esperar? 72 horas. ¿Y qué sucede? Especialmente en los estudios de extensión, uno le ordena el oncólogo tomografía de tórax y tomografía de abdomen. Uno hace el estudio a las horas o al día siguiente, el oncólogo ve el estudio, tomografía de cuello, porque se le olvidó enviar el cuello. Entonces hay que esperar nuevamente 72 horas. Alarga la estadía del paciente, alarga el tratamiento. Entonces, regularmente en los estudios de extensión, ellos mandan cuello, tórax y abdomen para ver todo lo que es la cadena ganglionar, ¿cierto? La parte linfática, la alteración de ella. Entonces, es necesario llamar y decir, oiga, ¿no necesita el cuello? No, ya se lo hicieron. Ok. O no lo necesito, porque sucede, muchas veces hacen solamente el cuello y les falta, o viene remitido y hicieron el otro lado. ¿Listo? Entonces, 72 horas antes, nada. ¿Listo? La dosis mayor es a 140 mililitros, ¿sí? Y mira, repetitivas en un lapso de 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer, eso sucede mucho en hemodinamia. En hemodinamia están inyectando el paciente y 50 cc de medio de contraste. Pero resulta que el médico le va a hacer la terapia de una vez, o sea, va a reparar lo que encontró mal. Necesita verificar nuevamente, pero se demoró una hora. Se demoró una hora haciendo esa reparación de ese vaso. Entonces tiene que hacer otra vez el angio. ¿Sí? O sea, está permitido, pero no puede superar este valor. ¿Ok? Sí. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay con tomografía?
porque resulta que lo sacamos y a los 2 horas, ay, venga, le puede hacer tal cosa. Se puede siempre y cuando sea algo vital. Lo contrario, no, porque estaríamos arriesgando el riñón. Pero si es vital, sí, hagámoslo, pero no me puedo pasar de esto. O sea, teniendo en cuenta que inyectamos 80, ¿cuánto tendría que inyectar para el próximo? 60. No puedo pasarme de ahí. ¿Listo? Bueno. Por eso es que esos estudios en hemodinamia los hacen a veces por tiempos, profe. Sí, claro, es que el de hemodinamia es... Ustedes dicen primer tiempo, segundo tiempo. Sí, y también la radiación, ¿no? El arco ese tiene un temporizador y él va botando la radiación. Entonces ahí bota la dosis. Pero en hemodinamia no tiene en cuenta mucho eso. Lo que les importa es solucionar el vaso y hágale. Se puede realizar una resonancia magnética y después de una tomografía. Sí. ¿Por qué? Porque el medio de contraste de resonancia es gadolíneo, o sea, no es yodado. ¿Y por dónde se metaboliza? No, hepático. El de resonancia hepático. Y biliar, en las 12 se metaboliza. Y el TCR. Y el otro, renal. ¿Listo? Se puede. Se puede. Entonces, ¿qué dice el consenso? El consenso dice, esperemos 4 horas. ¿Sí? Hay instituciones que dicen, no, pásalo de una vez. ¿Sí? Y pues síganlo de un escrito, ¿no? 4 horas. 4 horas lo pueden hacer. Profe, pero en el caso de, pues de lo que hablaba ahorita de la viscosidad del medio de contraste, ¿no se vería en tomografía? O sea, porque el gadolínio no tiene viscosidad. No, son compuestos diferentes. Por ejemplo, el gadolínio los rayos X no interactúan sobre él. Entonces, por eso no afecta la imagen como tal. ¿Sí? El que de pronto haga interferencia o artefactos, no. O que lo veamos, no tiene nada que ver. ¿Listo? Entonces, se puede hacer también al contrario, ¿no? Se puede hacer siempre y cuando no se vayan a hacer, por ejemplo, estudios como angio de resonancia y angio de tomografía, y no tendría justificación. Hacer 2 angios es algo que no justifica, entonces por esa razón no se puede. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder inyectar los medios de contraste después de realizar un estudio con, ya lo dijimos? ¿Sí? Sí. Ya sabemos que debemos esperar 72 horas. ¿Y cuál es la dosis máxima permitida? 140. Listo, ¿ok? Listo. Bueno, la dosis máxima permitida en fracción. La dosis máxima permitida en una sola inyección es 250. ¿Por qué cambió esto? Porque ya nosotros ya estamos entrando en esa época de que aquí ya tenemos pacientes obesos mórbidos, ¿cierto? Y ya van a llegar equipos que se pueden hacer estudios con obesos mórbidos, pero en Estados Unidos un paciente que llega a pesar 300 kilos es necesario inyectarle 250. Y ese es el máximo tope que lo permite, 250, no le permite más. Ahí ¿Listo? sí toca, depende. Es permitido hacer los 140 mililitros cuando el paciente tiene... Fraccionado, esos 140 es fraccionado. Pero es fraccionados, que le pidan otro estudio que En una necesita. sola, 250, un paciente que sea ya. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es el consentimiento informado? El que nos protege de todo. El que tenemos que decir gracias, Dios mío, por darme este momento. Porque regularmente cuando sucede algo, el primero que le caen ahí, ¿a quién es? El tecnólogo. Al tecnólogo. Es el primerito que le cae. Entonces, ese documento, si ustedes lo hicieron firmar y cumplieron todo, no van a tener ningún inconveniente. Si lo olvidaron, aténganse a las consecuencias, porque de una vez ustedes tienen que pagarlo por todos. ¿Quién es el responsable de la radiación ionizante y la inyección de medio de contraste? El tecnólogo. La enfermera canaliza, dice el paciente si está en buen estado, y ya, usted es el que es responsable de cuánto radiación recibe el paciente y cómo yo manejé la inyección. Porque la enfermera no le va a decir a usted, no le inyecte a 5, ni a 7, ni a nada. No, ya no se mete en eso. Simplemente
Aquí está su paciente y yo le digo a la enfermera, yo necesito que sea con 18. No lo puedo canalizar, hasta que lo canalicen me cuenta. ¿Listo? Y eso es un inconveniente grandísimo, sobre todo en las angios, cuando el paciente está hospitalizado y que tiene difícil acceso. Esa pelea de las enfermeras, del médico, no, es que no lo podemos canalizar, es que usted cómo se lo ocurre, usted es el único, bla, bla, bla. Pero ese es el éxito del estudio. Y si el estudio sale mal, ellos son los que se quedan callados y ahí me quedan los responsables. ¿Sí? Entonces, eso no pongan con eso. ¿Listo? ¿Vale? La farmacocinética. Entonces, en la farmacocinética se inyecta cierta cantidad de medio de contraste, se absorbe a nivel general en todo nuestro organismo, hace ese realce como tal y después viene la eliminación total de este. No se retiene, se elimina. ¿Ok? Entonces es un medicamento que entra y sale como entró. ¿Listo? ¿Vale? ¿Qué sucede con los embarazos, con la lactancia? Entonces vamos con los bebés. Yo hago pregunta. ¿Qué sucede? ¿Podemos inyectar a una mujer embarazada? Depende. ¡Ah, qué bonito! Depende. ¿Depende de qué? De la edad gestacional. Justificación. De la justificación. Es una urgencia vital. Hay que hacerlo. ¿Cierto? ¿No? Pero es que ya antes de quedar embarazada tenía un dolor abdominal y entonces queremos estudiar. No es justificado. No, hay que esperar. Pero sí se puede inyectar. ¿Qué puede suceder al inyectar a una mamá que esté embarazada? El bebé va a recibir la misma cantidad de medio de contraste que usted le inyecte. Entonces, la señora pesa 50 kilos. ¿Cuánto pesa el bebecito? Y va a recibir la cantidad de 50 kilos. ¿Qué puede suceder con ese bebé a futuro? Puede tener problemas de tiroides. ¿Sí? ¿Qué otro problema puede tener? Según lo que hemos visto. Problema renal. Porque es que son los dos que afectan realmente el medio de contraste. Entonces, hoy en día no hay publicaciones como tal, todavía no las hay. Se supone que arrancaron más o menos hace como unos 8 años a hacer ese estudio, porque hay que esperar a que nazca el bebé y llegue a su madurez para saber si efectivamente el medio de contraste no causó daño. Entonces, ya están haciendo estudios de que esos bebés que se les inyectó en el momento de gestación, a ver qué sucede. Y están haciendo el estudio de tiroides, evaluando el riñón, año tras año, mirando a ver qué. Pero sí. Hay también los topes establecidos para el paso del contraste. Es decir, digamos que en los casos que están fraccionados son 140, pero por lo menos para las embarazadas cambiaría. Pues el estudio que realmente se realiza como excepción en una persona embarazada es el tromboembolismo pulmonar, porque es vital. ¿Sí? Para ese tromboembolismo pulmonar, según la velocidad, la concentración del medio de contraste, baja el volumen. Ya no vamos a ver cómo se hace el cálculo. Baja el volumen. Entonces, a mayor velocidad, a mayor concentración, menos volumen. Baja velocidad, baja concentración, más volumen. ¿Sí? Entonces, por eso se tiene en cuenta que sea bajo el volumen. Bajo el volumen, para que no vaya a afectar. ¿Listo? ¿Se puede lactar después de la inyección? No. Depende. Depende. ¿De qué depende? De gestación. ¿Tiempo de gestación? No, estamos No, hablando porque de- ya de- nació. La dosis. ¿Cuánto se demora el medio de contraste en eliminarse total? 24 horas. Y en las 4 horas, ¿cuánto se ha eliminado? 75. Y fue inyectado viento venosa. ¿Cuántos tejidos tiene que pasar para que se absorba la mama? O sea, que llegue la molécula como tal con la concentración y con todo el efecto terapéutico médico y químico, perdón,
pues es muy bajo, baja mucho el porcentaje. Entonces, prácticamente a las 6 horas el bebé ya puede lactar. A ver, si ustedes tuvieran un bebé y me dicen, ¿le puedo dar de bebé? Digo, no pasa nada, simplemente a las 6 horas le puedo dar de comer. ¿Ustedes le darían de comer? ¿Siendo mamás? Los que son mamás. No, yo no. Ah, bueno, ¿por qué? Soy mamá, pero no. No soy mamá, pero. ¿Por qué no? No sé. Eso es, no he encontrado la primera que me diga, sí, ya le voy a dar de comer. No. Ellas esperan al otro día. Ustedes quieren proteger. Al otro día, claro, instinto de mamá. No quiere estar segura. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues que guarde, recoja su lechecita y la deje para el día siguiente. ¿Sí? Pero después de 6 horas prácticamente se puede darle la ¿listo? Dale. De igual manera, la absorción que hace, el porcentaje que le llega a la mamá. ¿Qué hace el bebé? Lo toma esa leche. ¿Quién va a absorberlo? El tracto gastrointestinal. O sea, no hay riesgo de que haya alguna reacción. Bueno, lo que acabamos de decir, acá la depresión de la función tiroidea, que es el riesgo que está latente, o sea, está latente porque no se ha comprobado lo contrario. ¿Sí? Ya dijimos, sí, hay probabilidad de que sea, y hasta que digan, no, efectivamente ya salieron los estudios, no pasó nada, de 100 niños, 1000 niños que se inyectaron, ninguno presentó problema, no, hasta que digan, hasta que salga lo escrito. Y, bueno, mira acá esto, se ve la insuficiencia renal en las mujeres, deben seguirse las indicaciones del resto de los pacientes con esa condición. ¿Cuáles son esas precauciones, indicaciones que se deben de tener? Es la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Dale. Esto es un videito. Bueno, dale con el videito. Dale. ¿No? Pues de acá le escucho, pero. Dejemos el video para la otra. Y traigo los parlantes. Pero dése cuenta nada más, devuélvelo un poquito. ¿Qué me causó curiosidad? ¿Una máquina? Es un robot. El robot está canalizando. ¿Y qué es lo que tiene acá él? Un sensor. ¿Y qué cree que es? Es un traductor de ultrasonido. Entonces él está buscando, sencillamente lo coloca y ya va a la fija. Bueno, dejemos el video para la otra, porque lo que está explicando es cómo va ese medio de contraste. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? La creatinina sérica. ¿Sí? Hay que pedir la creatinina. ¿Sí? Que el paciente se haga la creatinina. ¿Y esa creatinina no debe ser mayor a? Un mes. ¿Listo? A un mes. Entonces, sencillamente ahí pues podemos mirar cómo está funcionando ese riñón, si está filtrando correctamente, si el glomérulo realmente está cumpliendo su función de filtrado y que pues la cantidad de plasma filtrado sea la correcta por minuto. Entonces, a esa tasa o velocidad de filtración glomerular es la que nosotros utilizamos para saber si efectivamente el riñón está funcionando bien. Ojo que la unidad funcional del riñón es se me olvidó cuál. La nefrona. La nefrona, no el glomérulo. Yo he escuchado a varias personas que dicen el glomérulo. No, la nefrona. El glomérulo es una de las el que realiza la filtración como tal. Bueno, dale. Entonces, ¿cómo van a ver que en esas hay calculadoras para verificar esa función renal y encuentran que este valor, mililitro minuto, 1.73 metros cuadrados. Entonces, ese valor es la constante que se toma para saber el valor real de ese filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces van a ver que sale la calculadora y siempre aparece este valor para hacer la operación. Si ese valor está menor a 60,
ahí va tu pregunta, menor a 60 es necesario hacer una nefroprotección. ¿Sí? Voy a hablarles, lo que les voy a decir ahorita, escúchenme clarito, lo que voy a decir ahorita era lo que se estaba haciendo en el pasado. Y muchas instituciones lo están haciendo aún. ¿Sí? Pero a nivel mundial y en el consenso, ¿por qué cito el consenso? Porque es el documento legal que ya se estableció aquí en Colombia para manejar los medios de contraste, es que ya la nefroprotección como tal, la única nefroprotección que sirve es hidratar, nada más. Ni medicación, ni diálisis, nada de eso. ¿Listo? Pero se los voy a nombrar, porque muchas instituciones lo hacen todavía. Entonces, si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 60, es necesario nefroproteger. ¿Listo? ¿Sí? Por debajo de 60. ¿Cuál es el valor normal? ¿Es normal? Por encima de 60. No tiene que ser, ¿no? Por encima de Un 60. poquito más alto. Sí, 60 Es que para arriba. la enfermedad renal crónica se va sobre 60 y hay unas enfermedades. La crónica está más arriba. por debajito. Vamos a ver que la crónica está más por debajo. Pues eso es lo que usted puso ahí. ¿Qué dice? La EIRE es que no es enfermedad renal crónica. Menor a 60. Lo primero, empieza la diapositiva con la. ¿Sí? ¿Esa es la qué? ¿Enfermedad renal crónica? ¿Sí? ¿Pero qué dice ahí? Menor a 60. Menor. Menor. No dice sobre O 60. sea, 60. Sí. Si está menor a 60, hidratación, o sea, nefroproteger, Enfermedad arriba de crónica, 60. exacto. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué sucede con este valor? La creatinina. Todo el mundo dice, la creatinina está normal. Lo puedo inyectar. Pero la creatinina para una persona de raza blanca es diferente para una persona de raza negra. La creatinina de un adulto mayor es diferente a una de un niño. La creatinina de una persona que no realiza ejercicio es diferente a una persona que es fisicoculturista. Completamente diferente. ¿Ok? Entonces, por eso la creatinina no se puede tomar como valor de referencia para inyectar medio de contraste. Si se nos pasamos me dicen porque ya me dijeron que no. Pues No, quedan ¿listo? 4 minutos. 4. Entonces, terminemos con esto. Entonces, ¿qué se hace? Verificar, medir esa depuración con esta fórmula que nos aparece como constante. Eso lo hace hay una manera, pues es una fórmula bastante larga, pero hoy en día ya hay Eso hay una calculadoras. aplicación, sí. ¿Sí? ¿Ven la casa de la aplicación? Eso se ingresa a esa MDR. aplicación y pide unos datos como Exactamente. ¿Qué va? sexo, edad, el resultado de la creatinina, el la peso. creatinina. No más. No me acuerdo nomás, no. Y ahí ya bota la filtración, la tasa. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Dale una. Acá están. Entonces, esta es la que es más utilizada. Aquí está la dirección para que la tengan en cuenta. Esta es una de las más utilizadas y hoy en día esta, que es la que nos está haciendo, no solo, esto es más que todo para adultos. Esta sí, niños y adultos. ¿Ok? Entonces, pueden utilizar cualquiera de las dos. Y es sencillamente acá llenan estas casillas, lo que está diciendo tu compañera, de si es raza afroamericana o es otras razas, si es masculino o femenino, ¿sí? Y el valor de la creatinina para que él haga su cálculo y nos dice sencillamente cuál es ese valor y podemos saber si se puede inyectar o no. ¿Listo? Sí. ¿Listo, chicos? Mañana nos